Jugó su primer partido Millonarios. Aquí vamos a analizar todo lo que sucedió, desde la formación inicial, las actuaciones individuales. Entonces, vamos a ver todo lo que sucedió en este primer partido que lastimosamente inició con derrota. Y bueno, iniciemos de una vez con la formación. Y a ver, yo creo que más allá de los nombres, lo que nos sorprendió un poquito fue la formación inicial, ¿no? Esa línea de 5. La formación iba con Novoa en el arco, Vanguero como lateral o carrilero izquierdo, Paz, Arias y Mosquera, Sergio Mosquera como los tres centrales, luego Sarabia como lateral derecho, carrilero derecho, tres en el medio que serían Macalister Silva, Steven Vega y Mateo García, y 2 puntos, Leito Castro y Carlos Darwin Quintero. Yo creo que a todos nos sorprendió la línea de 5 porque no es muy común en Hernán Torres, ¿no? Puede que la haya usado, puede que en algunos partidos la haya utilizado, pero lo normal que siempre veíamos en Hernán en una línea de 4. 4 defensores, tanto este último semestre como en su primer ciclo en Millonarios en el 2012. Creo que fue raro ver esa primera línea de 5. Y a mí me gusta mucho River y yo lo que creo es que Hernán evidentemente sabía que River iba a salir a jugar con 2 puntas, ¿no? Al inicio salió con Driussi y con Mateo Salas, perdón. Y yo creo que al final lo que termina decidiendo Hernán Torres es con base en eso. ¿Por qué? Porque desde lo conceptual, cuando tienes 2 puntas, Hernán yo creo que lo que quería evitar era que sus 2 centrales quedaran emparejados con los 2 puntas. Entonces la decisión que tomó fue poner 3 centrales para así generar un 3 contra 2 en defensa. Para mí, desde ahí se explica la defensa de 5, desde la disposición ofensiva de River y no tanto desde una idea de juego de Millonarios. Yo realmente, honestamente, yo espero que no se haya hecho porque Hernán Torres tiene en la cabeza jugar con una línea de 5 todo el semestre. Yo espero que se haya hecho porque River tiene 2 puntas y así jugó, digamos, el año pasado, jugaba con 2 puntas. Y esa fue, digamos, la razón por la que Hernán decidió tomar esa línea de 5. Ahora, si la razón es que Hernán quiere jugar con línea de 5 todo el semestre, honestamente a mí me preocupa. Me preocupa un poco porque yo creo que Millonarios no es un equipo que esté para jugar con línea de 5, es un equipo que tiene que salir a proponer, es un equipo, es un equipo grande y si queremos sacar resultados y a ganar en partidos importantes, hay que salir a atacar. Y yo creo que una línea de 5, sobre todo con jugadores como Vanguero, que está por encima de los 30 años, 35, pues es bastante complicado, ¿no? Antes de seguir, algo muy rápido, la mayoría de las personas que ven nuestros videos no nos siguen, entonces los invitamos a que los sigan si quieren contenido de Millonarios y el fútbol colombiano, análisis y demás. No se olviden en darnos seguir y darle like, nos ayudaría muchísimo en lo que hacemos. Y bueno, seguimos con el video. Entonces yo creo que la razón de la línea de 5 es esa. Sabía el señor Hernán Torres que River iba a iniciar con 2 delanteros, Driussi y Colidio. Recordemos que Colidio, como lo mencionaron, pues se quedó afuera por un cuadro gripal, entonces entra Maximiliano Salas a hacer esa dupla de delanteros. Y en razón de esto, Hernán decide poner 3 centrales, ¿no? Que serían Arias, Moreno Paz y Sergio Mosquera. Ahí hay algo muy interesante. Yo sé que quizás a ustedes hay mucha gente que no le gusta a Marcelo Bielsa porque como técnico no ha sacado grandes resultados, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que el tipo de fútbol sabe, ¿verdad? Y en una de sus charlas dice algo muy interesante y es que la línea de 5 no debería existir. De 5 jugadores defensivos netos, que creo que fue lo que le pasó a Millonarios en los primeros 23 minutos. ¿Y por qué no debería existir una línea de 5 jugadores defensivos? Porque si le sumas al arquero y si le sumas uno de los mediocampistas que sí o sí va a ser también de corte defensivo, vas a tener 7 jugadores defensivos. Y encima, otro de los de mediocampistas seguramente va a ser un volante mixto que no va a ser tan, digámoslo, tan eficaz al momento de atacar. Entonces, básicamente estás defendiendo con 7 jugadores y atacas con 3 y medio, ¿no? A partir de eso tienes un equipo desequilibrado y desbalanceado. Yo creo que eso le pasó a Millonarios hasta en los primeros 23 minutos. ¿Qué vimos? Cuando Millonarios intentaba salir, sacaba a Mosquera y a Arias en la 5,50 y River, al tener 2 puntas, evidentemente lo que quería generar era esa presión alta, es que si el balón iba para un lado o para el otro, cada uno de esos puntas iba a emparejar, ir directamente. ¿Qué generaba eso? Que Millonarios ya decidiera con presión, ¿verdad? Luego en el medio surgía otro problema, y es que River tenía 4 mediocampistas, lo tenía a Vera, a Galopo, a Juanfer y a Castaño. Mientras que Millonarios pues evidentemente solo tenía 3. Entonces cuando Millonarios trataba de salir con balón, Steven Vega cuando recibía por lo general tenía a Juanfer y a Galopo encima. Entonces perdíamos muchos balones, la salida no era efectiva. Si el balón iba hacia un costado, que por lo general estaba Pasa en el costado derecho, ya River lo tenía
ya sea a a Maximiliano Salas o a Galopo cuando veían que la pelota salía para ese sector, encima. Entonces, lo único que le quedaba a Millonarios era hacer un pase muy preciso que después el receptor, fuera Vega, Mateo o McAllister, iba a tener un jugador de River encima o simplemente jugar en largo. ¿Cuál era el problema adicional? Que cualquiera de los tres, fuera Mateo, Vega o McAllister, iba a tener dos jugadores encima. Porque a donde sea que fuera la pelota en el medio de campo, River siempre iba a tener uno más. Entonces, si el balón iba para acá, siempre íbamos a estar en situaciones de dos contra uno. Y evidentemente, ahí llegamos a perder la pelota. Y en los primeros 23 minutos nos pasó mucho eso porque Millonarios intentó salir jugando desde abajo. Y cuando intentábamos eso, pues sucedía lo que estamos hablando, ¿no? O llegaba la presión de los dos puntas de River a emparejar con los dos centrales de Millonarios y ahí decidíamos mal, o cuando lográbamos que el balón avanzara a la zona media, pues estábamos en una situación de 3 contra 4, donde River tenía la ventaja numérica y donde evidentemente era más factible que perdiéramos la pelota a que lográramos avanzar. Además de eso, podemos explicar la superioridad de River en esos primeros 20 y algo de minutos. Yo creo que el primer tiempo, si nos centramos ahora mismo en el primer tiempo, los primeros 23 minutos más o menos, todo estaba muy a favor de River. Luego no digamos que estuvo a favor de Millonarios, pero Millonarios mejoró. ¿Qué pasó en ese momento? Otra de las razones por las que Millonarios estaba tan hundido era la siguiente, y es que River se daba cuenta que Millonarios pues tenía solamente dos puntas, ¿no? Entonces cuando iniciaba la jugada, River, a pesar de que tenía una línea de 4, digamos desde la formación inicial, que era González, Rivero, Martínez Cuarta y Montiel, como se daba cuenta que Millonarios solamente tenía dos puntas con Leo y con Darwin, lo que hacía era que no necesitaba 4 defensores porque le sobraba uno. 4 contra 2 es mucha gente. Entonces uno de los laterales subía y cuando estos tres tenían la pelota, pues evidentemente seguían siendo 3 contra 2. Si ustedes se fijan, muchas veces Martínez Cuarta salía con el balón dominado, González salía con el balón dominado y sucedía algo más. Y es que ese defensor que se iba pasaba al medio campo. Entonces aquí quedamos 3 defensores de River contra los 2 puntos de Millonarios y luego quedaban 5 volantes de River con alguno de los laterales y los 4 volantes naturales de River que ya los mencionamos, ¿no? Galopo, Vera, Juanfer y Castaño. 5 contra 3. En ese momento Millonarios no tenían ni idea qué hacer y la decisión más fácil que tú tomas como jugador es simplemente replegar. Replegar porque entre menos espacio haya entre el arco y digamos esa línea de volantes, pues va a haber una acumulación de personas, defiendes por acumulación y a partir de eso pues será difícil para River, digamos, pisar el área de Millonarios. Si nosotros nos fijamos las opciones claras del primer tiempo, más allá de una que hubo que terminó en fuera de lugar, que Diego Nova pues reaccionó bien, pero más allá de esa, casi todas las acciones de River terminaban en remates de media distancia porque Millonarios terminaba con 5 defensas y 3 volantes en el área, metidos. Entonces era muy difícil para River encontrar espacios ya cerca del arco. ¿Qué pasa? Que evidentemente, como lo mencionamos, quedaban 5 volantes de River contra 3 volantes de Millonarios. Los 3 de Millonarios se hundían y el equipo de River pues simplemente nos apabullaba, ¿no? Nos comía vivos prácticamente. ¿Qué sucede después del minuto 23? Y yo quiero que ustedes me digan si creen que fue decisión técnica o si es más por el contexto del partido. Cuando Millonarios siente que lo están presionando, deja de jugar en corto. Eso lo podemos decir que es decisión técnica. Se le dice a Mosquera y a Arias, juguemos en largo. Evidentemente jugar en largo no te garantiza jamás la posesión porque es un 50-50, el balón va por el aire, lo puedes ganar o lo puedes perder. Pero a partir de eso Millonarios por lo menos dejó de estar tan hundido, ¿sí? Cuando salen los balones en largo, empiezan a salir, como Millonarios ya no iba a jugar en corto, entonces lo que sucede es que deja de tener una defensa de 5 y pasa a tener una defensa de 4. ¿Quién es el que se adelanta? El que se adelanta es Sarabia. Y Millonarios pasa a jugar 4-4-2. Ahí inmediatamente, si ustedes van siguiendo el hilo de lo que vamos hablando, River al tener 4 volantes ya no tiene superioridad, porque quedaría 4 contra 4. Y ahí me parece es el primer punto de quiebre. Y yo lo que les quiero preguntar es, ¿ustedes creen que la decisión de mantenerse en una altura, digámoslo, alta en el medio en el campo de Sarabia es porque él ve que el balón está, digámoslo, porque tiene la opción de recibir el balón en una segunda jugada o porque Hernán decide cambiar la formación? Yo más adelante les voy a decir lo que pienso, pero se los voy a decir con base en lo que viene el segundo tiempo, ¿ok? Entonces, en ese primer tiempo, lo que yo creo es que gracias a lo que ve Sarabia de que puede ganar ese segundo balón, él se adelanta, ¿no? Queda Millonarios con ese 4-4-2 y ahí me parece que River se empareja un poquito más la cosa porque ya Galopo, porque ya Vera y porque ya Castaño, que son los jugadores, digamos,
que tienen más responsabilidad defensiva. Juanfer no defiende mucho. Ven que Millonarios tiene 4 en el medio, tienen que así un poco replegar, porque saben que al estar más compactos con la defensa, pues va a ser más difícil por lo menos que Millonarios avance. Cuando Sarabia recibía la pelota o McAllister se tiraba a ese lado, ustedes seguramente vieron varias veces en el primer tiempo, que se tiraba a galopo al piso y le hacíamos un 2 contra 1 y pasábamos y avanzábamos y avanzábamos. Después que terminara bien o mal, pues no era digamos, no lo que estamos analizando. Pero por lo menos Millonarios empezaba a generar situaciones de 2 contra 1 en ese costado derecho por esa situación, porque Sarabia dejó de estar hundido como lateral y pasó a ser volante. A partir de ese minuto 23, el partido cambia un poquito, se empareja. Millonarios tiene la opción que justamente viene de un centro de Sarabia y que pues lo cabecea Leo Castro y que pues reacciona bien el arquero de River Beltrán. Pero todo se empieza a generar es por la banda derecha, porque River primero concentró, esos primeros 23 minutos River concentró el juego en la mitad del campo, porque tenía uno más, y evidentemente ni McAllister, ni Vega, ni Mateo son jugadores que sean, digamos que jueguen mucho por los extremos, son jugadores que se concentran en el medio. Entonces River mantuvo el juego en esa mitad del campo, en esas dos zonas del campo, en esos dos carriles, perdón, las zonas son así, los carriles verticales. Entonces River mantuvo el juego ahí en esos dos carriles del medio, y eso hacía que Millonarios pues tuviera siempre una inferioridad. Cuando Sarabia avanza por esa banda derecha, ya River tiene que dejar de estar tan acumulado aquí, se tiene que abrir, y evidentemente cuando McAllister venía, pues lográbamos generar situaciones de 2 contra 1. ¿Qué sucede y por qué les estoy mencionando tanto a McAllister por la derecha? Si ustedes se fijan, el que inicia jugando, digamos en esa línea de 3, Vega está aquí, el que inicia jugando por derecha es Mateo y por izquierda McAllister. A partir de ese mismo minuto, yo creo que el punto de quiebre está en la jugada que tiene Juanfer, que es como digamos, no una contra, pero sí es una transición, donde Juanfer recibe, le pega al arco y casi lo clava, casi lo clava. Se fue rastrero, nos engañó a todos porque pensamos que iba a patear abierto, y en lugar de patear abierto, tac, patea aquí al primer palo. No se quedó quieto. Cuando pasa esa jugada, después de ese minuto, que es más o menos 23 lo que tenemos anotado, cambia el partido por la altura de Sarabia. Y por otra cosa, que también les quiero preguntar si ustedes creen que es decisión técnica o es como muchas veces los jugadores no se sienten cómodos y hablan entre ellos. ¿Qué sucede? Mateo, que estaba aquí, y McAllister, que estaban aquí, cambian de posiciones. Ahora pasa Mateo aquí a la izquierda y McAllister a la derecha. Para mí eso fue un gran cambio. ¿Por qué? Porque Mateo, cuando ustedes son diestros y reciben, aquí jugando por la izquierda, supongamos que aquí está en este costado está la línea, la banda, la lateral izquierda, ustedes reciben como diestros y la pueden o abrir o meter aquí en diagonal, o incluso también por la misma banda encontrar a un extremo, si en ese caso existiera, ¿no? Mientras que si ustedes son derechos, Mateo es diestro, y están por la izquierda, aquí ya quedan complicados, porque si se la quieren dar al extremo, tienen que pegarle como de cachetazo o acomodarse y ahí sí pasarla. Si se la quieren dar al 9, tampoco es que estén muy cómodos, tienen que dar un toquecito para quedar abiertos y dársela. Y si la quieren cruzar, igual, tienen que acomodar un poquito la pelota para que el pie pueda, digamos, impactar bien y cruzar la pelota. Cuando Mateo empieza a jugar por izquierda, ustedes pueden fijarse que digamos, el comportamiento dentro del campo individual de Mateo cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene todo el panorama, como lo estamos hablando. Entonces, puede o cambiar de lado, o jugar con Darwin o con Leo, o jugar aquí con Vanguero, y siempre va a estar cómodo. Por el simple perfil ya va a estar cómodo. Y esos dos cambios, a partir del minuto 23, Mateo yendo a la izquierda y Sarabia posicionándose más como volante en lugar de lateral, eso hace que Millonarios tenga un mejor medio campo. Y si ustedes lo vieron, logramos tener momentos de posesión de balón a partir de ese minuto 23. Antes no habíamos tenido la pelota, pero nada, o sea, era pelotazo y tratábamos, pero más allá de eso no. Si bien no generamos mucho peligro, si bien no fuimos un equipo pues muy fuerte, sí cambió eso. El medio de campo cambió absolutamente, y eso hizo que por lo menos de la segunda parte del primer tiempo, del 23 hasta el 45, no fuera tan jodida. La verdad que no fuera tan difícil de manejar, ¿no? Porque creo que esos primeros 23 minutos fueron pesados para Millonarios. Además de todo, creo que también cambió algo y es la presión que hacía Millonarios cuando salía River. Seguían siendo solamente dos delanteros, pero River ya no se animaba a adelantar a alguno de los laterales
porque tenía a Mateo por izquierda y a Sarabia por derecha bien abiertos. Entonces, ya si el lateral se iba, si cualquiera de los dos se iba, primero iba a estar emparejado directamente. Al primer tiempo, como Sarabia y como Vanguero estaban tan hundidos, los laterales recibían y el recorrido que tenían que hacer Vanguero y Sarabia para tratar de presionar era muy largo. Entonces lo hacían, si ustedes se fijan, lo hacían, pero llegaban ya tarde, ya el lateral de River fuera Montiel o González ya había decidido. En el segundo tiempo eso cambia, porque ya cuando cualquiera los, en la segunda parte del primer tiempo eso cambia, con la altura de Sarabia, porque ya cuando ellos reciben, Sarabia está mucho más cerca para presionar, Mateo está mucho más cerca para presionar, y ya no es tan fácil tomar decisiones. Entonces, a partir de esos simples dos cambios de Millonarios, cambió la segunda mitad del primer tiempo, por decirlo así, y se mejoró. Ahora, cuando empieza el segundo tiempo, y aquí les voy a responder lo que yo creo que el hecho de que Sarabia se hubiera adelantado y hubiera empezado a utilizar una altura más avanzada en el campo, yo creo que fue por, no digamos decisión propia, sino que el partido lo llevó a Sarabia a ir ocupando esa posición porque se dio cuenta que podía atacar más. ¿Y por qué lo digo? Porque en el segundo tiempo Sarabia arrancó igual de hundido que en el primero. O sea, si la decisión técnica hubiera sido en el primer tiempo adelantar a Sarabia, al darse cuenta que eso funciona, yo creo que en la mitad de tiempo lo lógico hubiera sido que Hernán le dice, tú de mediocampista, como lo estás haciendo. Pero yo creo que no fue así. Yo creo que Hernán, no voy a decir no se dio cuenta, porque sería muy ególatra de mi parte decir que Hernán no se dio cuenta y que yo sí, obviamente no. Pero yo creo que Hernán decidió mantener la línea de 5 porque sabía, o sea, o porque no quería pues que en el segundo tiempo quizás River hiciera cambios y demás. Y pues de pronto nos viéramos como perjudicados en esa primera parte del segundo tiempo. Yo digo que la decisión de adelantarse fue, digamos, tomada por el jugador dentro del contexto del partido por lo que él vio, empezó a ver, porque se empezó a dar cuenta que podía desbordar por la derecha, porque se empezó a dar cuenta que podía pasar. Y McAllister además en ese cambio, que como decimos inició por la izquierda, empezó por la derecha, empezó a jugar mucho mejor por la derecha. McAllister, yo siento que McAllister tiene mucha riqueza técnica y él, digamos, el borde externo o la punta, la utiliza muy bien, la utiliza con mucha naturalidad y eso hacía que esos pases de McAllister así como con el externo se vieran bien. Y eso hacía pues que el 2 contra 1 fuera efectivo contra Galopo. Entonces, evidentemente, yo creo que el adelantamiento de Sarabia se da más por el contexto del juego y porque él se da cuenta que puede ir avanzando porque no lo están atacando mucho, más que por una decisión técnica. Y honestamente eso me preocupa. Me preocupa porque en el segundo tiempo Sarabia inicia igual de hundido. ¿Y qué pasó en el segundo tiempo? O sea, el segundo tiempo honestamente fue malísimo de Millonarios, malísimo. Yo no vi, o sea, en el primer tiempo no si hubiéramos visto gran cosa, pero la segunda mitad del primer tiempo no fue tan mala. El segundo tiempo fue muy malo. Es que ya vamos a ir paso por paso, pero honestamente fue muy malo. Y la primera explicación que yo encuentro es eso. Pues que Sarabia vuelve a estar hundido, River vuelve a atacarnos. Además hay algo que es muy curioso o que yo no entiendo honestamente, y es que River en el 46 de una vez hizo dos cambios. Metió a Santiago Lencina por Quintero, eso ya de una vez le da un poquito más de dinámica, digamos defensiva, porque Lencina tiene más recorrido que Quintero, y metió a Ian Subiabre por Maximiliano Salas, que Maxi Salas es un gran delantero, pero ya también es un poco pesado, se queda más como ocupando posiciones de 9, y Subiabre pues tiene más agilidad, digámoslo. Entonces eso hacía que la velocidad de juego de River aumentara, mientras que la de Millonarios, primero sin cambios, y segundo otra vez hundidos, se disminuyera. Y el segundo tiempo yo sinceramente creo que lo sufrimos mucho, creo que hubiera podido hacer River otro gol, pues tuvo otro penal, ¿no? Si sumamos el penal, entonces hubiera podido hacer otros 2 goles. Pero yo creo que esa decisión, o sea, mantener la línea de 5 hundida, creo que es algo que Hernán decidió y que en el primer tiempo cuando se cambió a un 4-4-2, no fue por decisión de Hernán. ¿Qué me preocupa? Digamos, bueno, avanzó el segundo tiempo. Yo creo que McAllister no se vio muy bien, pero no es culpa de McAllister, honestamente. Cuando tú juegas con 3 mediocampistas necesitas 3 tipos con despliegue. Sobre todo 3 mediocampistas y 2 delanteros, ¿no? Porque si tienes 3 mediocampistas y 3 delanteros, pues al final los 2 extremos pueden bajar y ya tienes 5 en la mitad, ¿sí? Pero con 3 mediocampistas y 2 delanteros, primero que Leito no es que baje mucho,
Y segundo, pues Darwin tampoco. Entonces, la verdad, siempre estaban los tres solos. Eso significaba demasiado desgaste. O sea, yo creo que el partido de McAllister Silva para lo que le exigió Hernán Torres hoy no fue malo. Porque es que McAllister Silva, con la edad que tiene, no está para hacer esas cosas. No está, honestamente no está. No porque no le dé, no porque no sea capaz, porque digamos desde lo técnico es capaz, pero ya desde lo físico no puede. Y estamos aprovechando un jugador que con el balón, si está entero, si tiene aire, si tiene tanque, puede marcar diferencia. En el segundo tiempo la opción más clara fue la que justamente en una transición defensa-ataque, McAllister recibe la pelota y se la pica un poco, digámoslo así, va englobada, Leo la recibe con el pecho, se cae el central, luego el otro central llega y pues no termina en gol. Pero eso lo genera McAllister porque es diferente. Ahora, si lo ponemos a trotar de allá y para acá y para acá y para allá, no lo va a hacer porque no va a tener tanque, no le llega oxígeno al cerebro y las decisiones están jodidas. A partir de eso, yo creo que el segundo tiempo también es malo porque Millonarios no hace cambios. O sea, River agotó los 7 cambios en el segundo tiempo antes del minuto 80. El último cambio de River fue Roberto por Sebastián Driussi al minuto 72. Millonarios, el primer cambio que hizo, lo hizo en el 80. O sea, River hizo el séptimo al 72. Millonarios hizo el primero al 80. Yo no lo entiendo porque es que estamos jugando un amistoso de pretemporada para probar. Yo no sé qué tan malo, qué tan bien llegó Urueña, pero yo creo que Urueña hubiera podido entrar perfectamente porque Steven Vega no es un gran, o sea, Steven Vega de por sí no es un gran mediocampista y ahora jugar de 5 solo, yo creo que se le complica demasiado, demasiado. Entonces la verdad, yo creo que lo de Millonarios, el uso del amistoso de Hernán Torres no fue bueno porque estamos aquí para probar cosas. Y hay algo que me preocupa aún más, y es que la expulsión de River se da en el minuto 86. Yo dije, se acaba la línea de 5. En este momento sacamos un central, tenemos un jugador más, vamos a intentar jugar. Tenemos un jugador más, ¿por qué vamos a frenarnos? Es un amistoso. Después del minuto 86 seguimos con lo mismo. Eso también me preocupa, porque yo creo que Millonarios tiene que jugar ofensivamente. Es un equipo grande, hay que ir a buscar los partidos, hay que ir a ganarlos. Y yo no vi que Hernán Torres tuviera como esa intención. Y en ese transcurso del segundo tiempo hay algo que me preocupa aún más, y es cuando en el 84 sale Leo y entra Angulo, minuto 84. Millonarios quedó parado con un 5-2-3. 5-2-3 era lo que ustedes vean en el medio en el campo. Los 5 defensas, los 2 mediocampistas que quedaron siendo Mateo y Vega, Alex Castro tiraba ya por la izquierda, Cabeza Hurtado como 9 y Angulo aquí por la derecha. Yo honestamente no sé, no entiendo. Honestamente, si ustedes entienden cómo se juega con 2 mediocampistas únicos, no con 2 mediocampistas defensivos y un ofensivo, no, con 2 mediocampistas en general, si ustedes entienden eso, por favor déjenmelo en los comentarios, pero yo no entiendo que un equipo juegue 5-2-3, honestamente. Honestamente es muy jodido. Encima, cuando estás en un amistoso, cuando estás probando lo que vas a hacer en la temporada y cuando se supone que todas las decisiones que tomas, más que tomarlas con base en lo que está sucediendo en el partido, lo estás tomando con base a la planificación que estás haciendo de la temporada. Yo no entendí, honestamente no entendí. Y eso me preocupa de las decisiones que tomaron por parte de Hernán Torres durante el partido. Como les decía, yo después de la expulsión esperaba que Millonarios mejorara, no sucedió y yo creo que el segundo tiempo fue muy malo. Honestamente, vimos un equipo hundido. Había momentos donde Leo Castro, ustedes lo veían y estaba a la altura de Vega y de Mateo García, o sea, estábamos así, así. Leo también el desespero de tratar de llevar la pelota y demás. Yo honestamente quedo muy preocupado, sobre todo con ese segundo tiempo, porque en la mitad de tiempo yo creo que las cosas que se vieron bien en la parte final del primer tiempo debieron haberse resaltado, demarcado y salir así en el segundo tiempo y creo que no se hizo. Entonces me preocupa lo que vi después de lo que les decíamos del cambio de Leo, que quedáramos jugando 5-2-3, yo eso no lo entiendo honestamente y sobre todo que tampoco entiendo que se mantuviera a Vanguero todo el partido, no porque Vanguero lo estuviera haciendo mal, sino porque yo creo que era buena oportunidad para probar a Valencia. Valencia llegó hace mucho a Millonarios, hizo toda la pretemporada, entonces no entiendo por qué no se utiliza. Yo entiendo que pronto Urueña no hubiera jugado porque llegó relativamente hace poco,
pero lo de Valencia yo creo que era lógico que se hubiera utilizado así como se utilizó Carlos Darwin desde el primer momento. Yo creo que si no lo quería poner de titular, si hubiera sido bueno utilizarlo para ver qué nos podía brindar él, pero quedó preocupado, honestamente. Yo creo que al final hay un mal uso del amistoso porque los amistosos son para preparar la temporada y yo creo que hoy Hernán Torres no pensó preparando en la temporada, sino en que no le fuera mal en el amistoso. Y yo eso no lo veo, honestamente, yo eso no lo veo. Quizás yo hubiera entendido la línea de 5 en el primer tiempo como para darnos confianza, como para que por ahí River no nos llegara y nos perjudicara muy rápido, pero ya después viendo cómo se desarrolló el partido, viendo que estábamos jugando mejor con 4 volantes, viendo todo lo que les explicamos en el video, yo esperaba un cambio, la verdad. Entonces, bueno, el segundo tiempo, la verdad, muy flojito. La única clara fue la que les mencionamos de McAllister para Leo. Pero más allá de eso, muy flojito, la verdad. Coméntenos ustedes qué piensan de lo que les comentamos acerca del cambio de Sarabia en el primer tiempo, del cruce de Mateo y McAllister en el primer tiempo, también de ese intercambio de posiciones. Y luego de si las decisiones que se vieron dieron resultados positivos, fueron decisión técnica o fueron porque el jugador dentro del contexto del partido quizás lo vio y lo leyó así y se sintió mejor así. Déjenos por favor eso en los comentarios y vamos a hablar un poquito muy rápido de las actuaciones individuales. Yo creo que Diego Novoa me sorprendió un poco, más allá de que se viera inseguro en los tiros de esquina, saliendo a cortar y demás, me sorprendió, pues tuvo buenos, digamos, buenos reflejos en remates de media distancia, en las situaciones de uno contra portero, creo que también resolvió bien. Tapó el penal, más allá que le pegaron horrible, le pegó muy mal al penal, pero lo tapó. Y bueno, creo que Diego lo hizo bien. Yo la verdad de Arias y de Paz no tengo mucho que comentar, creo que fueron, a ver, jugadores que no cumplieron, pero a ver, no es una situación, una actuación destacada. No hubo como un gran error, pero tampoco es que hicieran algo muy bueno, entonces yo creo que es una actuación normal. Creo que Sergio Mosquera lo vi. Yo estaba esperando un desastre de Sergio Mosquera por cómo terminó la temporada. Si ustedes se acuerdan, regaló penales, se hizo expulsar y creo que no lo hizo tan mal. En comparación a ese momento tampoco voy a decir que lo hizo muy bien. De los 3 volantes, digamos, me quedo con. Yo creo que los tres, pucha, criticarlos hoy es jodido porque ninguno de los tres tiene las condiciones. Bueno, Mateo sí, pero ni McAllister ni Vega. Vega no puede jugar de volante 5 único y McAllister no puede jugar de volante mixto, que fue lo que se pretendió hoy con 3 volantes. Entonces creo que calificar duro a Vega es complicado, más allá de que obviamente hay decisiones con balón que, pucha, uno dice, estos manes son profesionales, esto debería solucionarse de una mejor manera. Pero creo que hoy es jodido hablar de los mediocampistas, sin embargo quiero resaltar a Mateo, creo que se le vio con personalidad, hubo momentos donde él decía al equipo, hey, tranquilos, tranquilos, manejemos la pelota, pasemos ante nosotros, creo que eso es de rescatar de Mateo porque mostró personalidad. Y ya adelante, yo de Carlos Darwin me sorprendo de una cosa y es el estado físico, creo que lo vi bien de estado físico, más allá de que, a ver, en el 79 pidió el cambio porque el tipo había corrido todo el partido. Eso es otra cosa, ¿no? ¿Cómo es posible que tú ves que el jugador, el segundo tiempo, como del 55 para adelante de Carlos Darwin fue pero malo, o sea, no entregó una pelota bien? Y cómo Hernán Torres ve que el jugador está reventado, que está errático y no lo cambias. O sea, si ustedes se fijan, Carlos Darwin en la transmisión le hizo así a Hernán cansado, no porque se hubiera lesionado, cansado. Tú como entrenador te tienes que dar cuenta de esas cosas antes de que el jugador te pida en cambio más en un amistoso. Entonces creo que Carlos Darwin me sorprendió un poquito ese estado físico hasta donde le dio, porque lo vi ágil, no tanto porque tuviera mucho fondo, porque si tuviera tenido mucho fondo, hubiera aguantado hasta el 90, sino porque lo vi ágil, lo vi como rápido, lo vi desenvuelto, lo esperaba un poquito más lento por la edad y demás, y me sorprendió eso. Y lo que sí me pareció triste fue porque lo vi muy indeciso y muy errático en sus decisiones en el primer tiempo. En el primer tiempo una situación donde él recibió y Sarabia le desdobló y no sé por qué él decidió dársela a Vanguero y encima se la dio mal. Entonces lo vi muy errático. Eso pues me preocupa un poco porque yo esperaba él que diera la jerarquía. Evidentemente es el primer partido, es la primera vez que juega con el equipo, no conoce a sus compañeros dentro del campo de juego, ¿no? Y eso es importante analizarlo también, pero igual me preocupa un poco. Y Leito, bueno, pues Leito, digamos, tuvo dos, lastimosamente ninguna terminó en gol, el cabezazo muy bueno. La segunda me parece que el central se la alcanza a tocar, pero pues yo creo que Leo igual es Leo y seguramente va a estar en un muy buen nivel. De los tres que entraron, yo creo que no se puede hablar mucho. Alex Castro no hizo mucho. Eh, Cabezas
yo lo sigo viendo igual del año pasado, el mismo jugador que parece que no coordina el cuerpo, yo no sé, ustedes lo ven y él como que corre diferente y como que la pelota le rebota. A mí me cuesta ver a Cabezas Hurtado, honestamente me cuesta. Pero bueno, y Angulo, pues no, tampoco le pudimos ver mucho ahí por banda derecha. Digamos que tampoco voy a criticar a Angulo y a Castro y a, bueno, a Cabeza sí, pero a Angulo no lo voy a criticar mucho porque pues es lo mismo, es el primer partido, él sí que necesita, además necesita un equipo mucho más ofensivo. Cuando Angulo entra tenemos dos mediocampistas, quien le iba a dar una pelota bien dada. Entonces evidentemente creo que eso pues afectó. Pero en general, pues eso es como lo que vemos individualmente. Coméntenos ustedes, para ustedes, ¿quién fue el mejor jugador del partido? Yo creo que el mejor, que no hay mucho que destacar, a mí me gustó Mateo. Honestamente creo que lo vi bien, lo vi serio, lo vi seguro, lo vi guerrero, lo vi peleando y creo que eso se necesitaba en el mediocampo de Millonarios. Destaco también a Novoa, pero más allá de eso, pues creo que no hay mucho más que destacar, ¿no? Coméntenos ustedes por favor en los comentarios, déjenos todo, pues todo lo que ustedes piensan. Si viven hasta aquí, por favor, no se olviden de darnos un seguir, ahí un follow. Y bueno, muchas gracias por ver este video. No se esperan todo lo demás que tenemos de Millonarios del fútbol colombiano. Y gracias por ver este video. Un abrazo.